Bueno, como ya habíamos anticipado, el tema que vamos a trabajar hoy día es el tema de educación popular y, y la educación rural en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, vamos a partir primero de conceptualizar. Hay 4 lecciones en las que he estructurado este módulo. La primera sobre el concepto de educación popular, la segunda sobre la metodología, la tercera sobre lo que es la historia de la educación indigenal, que está muy ligada a lo que es la educación popular y en especial en nuestro país. Y finalmente vamos a aterrizar con todo lo que ha sido el modelo educativo de Warisata y las nuevas propuestas educativas que se han dado a partir de la ley Avelino Siñán. Entonces, primero que nada, quiero que todos tengan claro que la educación es una ciencia y como ciencia tiene estructuras que nos garantizan llegar a resultados. Lo que pasa es que es una ciencia social, una ciencia humana que tiene que munirse de muchos elementos, como son la antropología, la psicología, la sociología, para poder trazar líneas de acción que nos van a hacer llegar a nuestros objetivos. En el caso de la educación, es obviamente transmitir conocimiento, ¿no? Toda sociedad, todo pueblo, toda cultura ha tenido procesos educativos, lo que significa que ha desarrollado métodos para transmitir información, transmitir su cultura y transmitir también la cosmovisión que tenía acerca de cómo ve el mundo y de cómo se interrelacionan dentro de la misma cultura, ¿no? Entonces, en este sentido, la educación es compleja y es bastante amplia porque abarca muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la educación infantil, la educación inicial, que es para los más pequeños, la educación superior, que son procesos de formación universitarias, tenemos la educación regular, que son los procesos que abarcamos en la escuela. Entonces, como una ciencia humana, una ciencia muy social, que es bastante compleja, la educación tiene muchas dimensiones desde donde se ha trabajado, desde donde se ha estudiado. Y una de ellas es la educación popular, ¿no? Entonces, todos tenemos una noción bastante práctica de lo que es educación porque en algún momento hemos pasado por un proceso educativo, ya sea cuando éramos niños y hemos ido a la escuela, cuando éramos jóvenes y hemos ido a la universidad, cuando hemos pasado alguna clase en algún taller, alguna clase práctica. Hemos tenido procesos de educación formal y tenemos idea de lo que es. Pero también hemos atravesado procesos de educación informal, ¿no? De los cuales no hemos sido tan conscientes que estábamos aprendiendo. Por ejemplo, muchas veces cuando aprendemos a bailar, ¿no? Muchos no se inscriben a clases de baile, ¿no? Simplemente estamos con amigos, estamos con nuestra familia y aprendemos, ¿no? Aprendemos a bailar, aprendemos a cocinar de nuestras mamás. Entonces, como seres humanos, todo el tiempo estamos inmersos en procesos de aprendizaje, ¿no? Constantemente aprendemos cosas nuevas, pero no todas tienen que ser estructuradas, no todas son así como en un aula con un profesor en 4 paredes, ¿no? Con pupitres y tomando notas. En ese sentido, la educación popular se marca como un enfoque, ¿no? Filosófico y pedagógico, que tiene un carácter político muy fuerte, porque es un proceso participativo y transformador. ¿Por qué? Porque la educación siempre ha estado vinculada a lo que se llamaba antes una relación de poder, ¿no? En el sentido de que se consideraba que los estudiantes no sabían nada, ¿no? No tenían conocimientos y el profesor venía y enseñaba, ¿no? Y transmitía esos conocimientos y los depositaba como alguien que va a depositar dinero en el banco, ¿no? Así es como nace a partir de Paulo Freire este concepto de educación bancaria, ¿no? Donde a los estudiantes se los veía como simples receptores, ¿no? Yo soy un estudiante y tengo que aprender, ¿no? Es como llenarme. Y sin embargo, yo no tengo nada para dar. Ese era un concepto de la educación que se ha cuestionado mucho, porque no permitía un verdadero cambio y una verdadera transformación. La educación popular entonces surge
como un proceso con una vinculación política muy fuerte para generar transformación social. Esta transformación social lo que va a permitir es que desde lo político y lo pedagógico las personas puedan asumir estos compromisos y esta responsabilidad social. ¿Por qué? Porque se supone que la educación, uno de los propósitos de la educación es no solo transmitir cultura o transmitir información y conocimientos, también un propósito de la educación es que podamos acceder a mejores condiciones de vida como sociedad y como personas. Siempre van a escuchar este término que dice la educación es la escalera social, digamos, lo que nos permite escalar socialmente, ¿no? De pasar de una situación precaria a una situación mejor, o de adquirir nuevas habilidades para poder desenvolvernos mejor en la vida. Entonces, los estados apuestan a la educación como un motor social, en el sentido de que vamos a poder mejorar la calidad de vida de las personas a través de la educación. Y como propósito, está bien trazado en ese sentido, pero ya puesto en práctica, lo que se ha visto a lo largo de las décadas y lo que los educadores han podido percibir es que la educación no estaba cumpliendo este propósito de transformación social, no estaba ayudando realmente a la gente. ¿Por qué? Porque faltaba esta visión, digamos, incorporar esta metodología, este enfoque de transformación, ¿no? Por eso, la educación popular desde lo pedagógico va a cuestionar muchos métodos de la educación tradicional, porque las personas no somos vacías, no estamos en blanco, no llegamos sin saber nada, tenemos experiencias, tenemos conocimientos previos, ya tenemos aprendizajes de otros lugares, ¿no? Ya puede ser desde la casa, puede ser desde nuestra vida cotidiana, pero llegamos con una fuerte influencia sociocultural detrás al momento de ser educados. Y eso tiene que ser considerado. En la educación tradicional no se consideraba eso. Lo único que importaba era que aprendas lo que el profesor te decía. Pero la educación popular va a empezar a considerar cuáles son estas circunstancias, estos contextos culturales, sociales, políticos que están detrás de las personas que van a ser educadas. Y a la vez va a tener un carácter revolucionario en el sentido de que va a transformar, va a buscar transformar este punto de partida de las personas para que no sea algo conformista, no sea, bueno, yo aprendo simplemente, sino yo voy a aprender y voy a ser un agente de cambio y de transformación social. Tiene una dimensión comunicativa porque ya la comunicación, el diálogo se vuelve problematizador. ¿Qué es un diálogo problematizador? Es un diálogo donde nos enfocamos ya no solamente desde el aprendizaje teórico, sino nos enfocamos en los aprendizajes prácticos y nos enfocamos en tratar de resolver problemas, los problemas que tienen las personas, los problemas que tienen las sociedades. Y la comunicación ya no solo va a ser del profesor hacia los estudiantes, sino que va a ser de los estudiantes al profesor. Y uno puede asumir diferentes roles, un estudiante puede asumir este rol de educar, ¿no? Porque desde su realidad, desde su contexto, esa información que él tiene para dar es valiosa. Y es valiosa no solo para el educador, sino para los otros estudiantes. Y se va a empezar a aperturar un diálogo de ida y vuelta. Y desde una dimensión política, ¿no? Se concibe que tiene que ser una educación crítica, porque no podemos repetir modelos de sociedad que sean opresores, que sean injustos o que vulneren de alguna forma los derechos de las personas, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de educación antes, había un cierto privilegio, digamos, y eso lo vamos a ver más adelante, y ahí es donde se generan estas rupturas de romper con estos modelos de educación opresores. Y por lo tanto, la educación popular es práctica y participativa, ¿no? Porque los conocimientos se producen a partir también de las experiencias. Y hay una metodología importante dentro de la educación popular que es la investigación, acción, participación, ¿no? Nosotros vamos a investigar mientras hacemos, ¿no? No es
¿Cómo es la investigación normalmente? No esperamos a que suceda un fenómeno, observamos, ¿no? Observamos cómo sucede algo y registramos datos. Sin embargo, en la investigación, acción, participación, nosotros vamos a ser partícipes de un acto. Un educador popular se inmiscuye bastante con las personas con las que está trabajando y participa de un proceso de transformación social, participa de un proceso de movimiento social, ¿no? De reivindicación, por ejemplo, de derechos, de reivindicación de pues, valores culturales, de fortalecimiento de la sociedad, ¿no? Está participando activamente como educador y con las personas con las que está educando, ¿no? Por eso es una acción participativa. Y es práctica porque vamos a empezar a sistematizar experiencias. Y los conocimientos siempre han estado muy enfocados desde la visión occidental eurocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mayoría de los libros que hemos usado como referencia, la mayoría de los estudios que se ha utilizado, vienen de un determinado conjunto, digamos, de naciones que han tenido más privilegios en el desarrollo y de ahí se reproduce el conocimiento. Entonces, hay otras formas de entender el mundo, hay otras formas de ver la realidad y hay otras maneras de entender procesos académicos, educativos, que se va a recuperar con la educación popular y se los va a sistematizar. Ojo, esto no quiere decir que desvaloricemos los saberes científicos, académicos y filosóficos que ya se han estructurado. Significa que vamos a hacer el doble de esfuerzo para rescatar y sistematizar otros saberes que han sido delegados, ¿no? Que han sido relegados a un segundo plano. Eso significa que un educador popular tiene que estudiar el doble todavía que un educador normal, porque no tiene que tener solo una visión de la realidad, sino tiene que tener una visión desde diferentes perspectivas, abriéndose a diferentes cosmovisiones. Ahora, una perspectiva histórica sobre la educación popular. Como ya habíamos dicho, es un enfoque filosófico-pedagógico de un proceso participativo y transformador. Oficialmente, como un concepto teórico práctico, se desarrolla a partir del pensamiento de Paulo Freire, a finales de la década de los 60. Paulo Freire es un educador muy comprometido con estas causas sociales, que va a estructurar este concepto de educación bancaria, ¿no? La educación donde solo se deposita saberes, ¿no? Como si fuéramos meros receptores a la espera de que nos enseñen. Y va a acuñar este término de educación liberadora. La educación liberadora tiene que ser estos procesos educativos que nos permitan a las personas que hemos estado en situaciones de opresión liberarnos y transformar nuestra realidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy grande, y es que cuando hablamos, por ejemplo, de colonización, se hace mucho énfasis en los aspectos sociales y políticos que han conformado todos los procesos colonizadores. Pero no se habla sobre, no se le da la importancia que se requiere al proceso educativo. Al final, la colonización ha sido enseñanza, porque nos han enseñado una forma de ver, una forma de entender que era diferente a los orígenes culturales que teníamos en estas regiones del planeta. Entonces, colonización está muy de la mano de educación y lo voy a profundizar más adelante. Entonces, la educación popular tiene que ser crítica y dialéctica, ¿no? Porque tiene que transformar a las personas a partir de una educación de contexto. Eso significa que vamos a tomar muy en cuenta la realidad en la que vive la persona. No podemos educar de la misma forma aquí en el altiplano que en la Amazonía, o que, no sé, en Ecuador, o que, por ejemplo, en los valles, o por ejemplo, en pueblos mexicanos. No vamos a educar de la misma forma. ¿Por qué? Porque cada pueblo, ¿no? La educación popular, parte del pueblo, va a partir de diferentes contextos y tenemos que entender ese contexto como parte del proceso educativo. No solo es venir y enseñar, ¿no? 2 más 2 es 4, ABC, y así se forman oraciones. No, es entender el contexto de las personas para estructurar metodológicamente la enseñanza, ¿no? Por eso
la utilización de recursos orales es fundamental. ¿Qué son los recursos orales? Son las herencias que tiene cada pueblo, cada cultura, que se van transmitiendo, ¿no? Que se va a recuperar. Y es esta relación que se tiene entre el hombre y su contexto. Y finalmente lo que es la praxis, la práctica, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado algún momento que leemos algo o nos dicen algo y pues se queda un ratito en nuestra cabeza, ¿no? O sea, me acuerdo, tengo que hacer mucho esfuerzo para acordarme. Pero cuando yo practico algo, cuando lo llevo a la práctica, pues no me olvido, ¿no? Por eso hay muchas cosas que aprendemos de forma práctica, ni siquiera con conceptos teóricos, y no nos olvidamos, ¿no? Por ejemplo, si he aprendido a hacer un sombrero, nadie me dice paso 1, paso 2, paso 3, yo miro, hago un sombrero y pues me acuerdo, ¿no? Porque cosas prácticas que las ejecutamos, pues son más fáciles de asimilar y se quedan más significativamente grabadas en lo que es nuestros saberes. Ahora, la idea de la educación es conceptos más abstractos, conceptos más académicos, por así llamarlos, los podamos llevar a la práctica para que se incorporen de forma significativa también a los saberes que tiene cada persona. Eso requiere que adoptemos nuevas estrategias, ¿no? Entre estas estrategias es importante ver que la educación popular se va a orientar más a los sujetos, ¿no? No tanto al proceso como tal, y partiendo del pueblo va a tener un fuerte compromiso con sectores, llamaremos marginados, ¿no? Que siempre han estado olvidados por otro tipo de procesos educativos, ¿no? Y dirigida hacia los adultos, ¿no? Porque los niños están en procesos de educación regular en la escuela, pero los adultos van a ser la población, digamos, más orientada de estos procesos de educación popular para hacerlo democrático y cooperativo. Ya. Como habíamos mencionado, la educación popular está muy ligado a lo que son los participantes, ¿no? Los participantes, porque es un proceso participativo. Entonces, esta acción de transformación de la educación popular va a partir de las vivencias y las experiencias que tienen nuestros participantes. Ahí es donde toma una relevancia muy importante lo que es la cultura, ¿no? ¿Qué entendemos por cultura? Son todos esos saberes, vivencias, formas de entender el mundo que tiene un determinado pueblo, ¿no? Idioma, vestimenta, y espiritualidad o religión que conforman la identidad de un pueblo. Todos estos aspectos se tienen que considerar para estructurar todo un proceso educativo, ¿no? No podemos dejar de lado que una persona está inserta dentro de una realidad compleja, y esa realidad compleja, principalmente su cultura, va a determinar mucho de lo que es y mucho de lo que entiende. Entonces, sin romper, digamos, sin tratar de sacar a la persona de este proceso cultural, es que se va a hacer toda una transformación social, ¿no? Y además es un proceso que construye conocimientos desde la realidad, ¿no? Vamos a rescatar saberes, ¿no? Vamos a cambiar el paradigma que nos había orientado como educadores desde un momento para verlo desde otra forma. Todas estas ideas se van a ir aclarando. Y vamos a pasar un punto. Las técnicas participativas. Nosotros en educación popular nos vamos a centrar en las personas, nos vamos a centrar en nuestros participantes, y por lo tanto, para hacer educación popular se necesita técnicas participativas. Necesitamos hacer que los protagonistas de todo el proceso educativo sean las personas, ¿no? Y las técnicas participativas van a ser esas herramientas que nos van a facilitar los procesos educativos. Yo sé que han debido participar en algún taller donde les hacían hacer un debate, o de repente hacían una dinámica estilo juego, una ronda de canciones así, o todos salían a pegar
frases en un papelógrafo. Entonces, todas estas técnicas que parecen a veces juegos, son estas herramientas que utiliza la educación popular para lograr la participación de los sujetos, ¿no? Y en función a eso, hacer análisis de algún tema, recoger información, trazar objetivos en relación a la realidad y ir complementando conocimientos. Por eso en educación popular a veces hay esta técnica de pasar la anita, ¿no ve? Para que todos participen y a veces puede parecer un poco extraño, ¿no? ¿Y por qué quieren que todos hablemos? Es porque es importante, porque todos tenemos conocimiento y a través de ese intercambio, esta construcción conjunta de conocimientos, es que se va a construir todo el proceso educativo en lo que es la educación popular. Por eso se tiene que generar confianza entre las personas y se tiene que ayudar con técnicas de comunicación, ¿no? Estas herramientas van a servir para estructurar procesos y para hacer que los temas sean más sencillos, porque la educación popular también se caracteriza por considerar una diversidad de población, ¿no? O sea, por ejemplo, para yo enseñarle a multiplicar a un niño, el niño tiene que saber sumar, ¿no? Entonces, si no sabe sumar, no le puede enseñar a multiplicar. Pero en educación popular se considera que va a haber muchas personas que van a tener diferentes niveles educativos. Puede haber alguien que ha terminado la universidad y alguien que recién ha terminado el colegio, digamos. O alguna persona que por alguna circunstancia de fuerza mayor no ha podido ingresar al colegio y no sabe leer. Entonces, se tiene que simplificar los contenidos y buscar estrategias que permitan que esa información llegue a todos y que sea entendible, ¿no? Para que realmente podamos integrar a una población diversa que muchas veces ha tenido un acceso limitado a otro tipo de procesos educativos. Y también es importante que estas técnicas estén bien estructuradas y sean de acuerdo a las necesidades, ¿no? Como les decía, cada población es diferente. Si yo hago un proceso de educación popular con jóvenes, posiblemente pueda hacer dinámicas más movidas, digamos, podemos hacer juegos, podemos hacer bailes, podemos salir a hacer una excursión, porque los jóvenes tienen esta energía de movimiento, de dinámica, ¿no? de moverse, ¿no? De estar inquietos. Pero si yo hago un proceso de educación popular con señoras comerciantes mayores de 60 años, pues no voy a ir a hacer una excursión, digamos, porque las señoras incluso me van a decir, no, me puedo cansar, digamos, ¿no? De repente voy a tener que sí o sí hablar en un idioma originario, ¿no? Puede ser aymara, quechua, porque ellas están más acostumbradas a hablar así. Entonces, tengo que entender cuál es la realidad de mi población. Tengo que saber analizar. Un educador popular analiza, ¿no? Y esa es una buena cualidad también de un líder, saber cómo se va a dirigir hacia su población. Y ustedes como facilitadores comunitarios que se están formando para replicar información en sus comunidades, para generar pequeños procesos educativos en sus diferentes comunidades o poblaciones. Y es importante que tengan en cuenta que tienen que analizar primero a la población a la que se dirigen. No es lo mismo hablar con niños que hablar con jóvenes, que hablar con personas mayores. No es lo mismo hablar con personas de un determinado contexto, por ejemplo, aquí en el altiplano, que en la Amazonía, porque partimos de diferentes realidades. Y eso nos va a ayudar a trazar dinámicas, eso nos va a ayudar también a hacer procesos de evaluación. La educación popular es un proceso amplio de estructuración metodológica para alcanzar un objetivo con poblaciones, como les decía, que estaban marginadas. Pero también tienen que considerar este punto que mencionaba, que es muy importante, que es que tiene un profundo vínculo con lo político, ¿no? La educación no está separada de otras ramas del desarrollo del conocimiento, ¿no? La sociología y la economía, ¿no? Y ahí entra en el juego lo político. Lo político
implica el ver cómo están las personas, el ver cómo analizar la realidad y buscar esta justicia social, ¿no? Que se respeten los derechos y tratar de que aquellas personas que tienen, vamos a llamarlo, y menos privilegios en relación a otro tipo de situaciones, puedan salir de estas desventajas sociales, ¿no? Que muchas veces se generan por causas injustas a través de procesos educativos. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es la educación indígena en Bolivia. ¿Por qué? Bueno, como ustedes saben, y como ustedes son ejemplo vivo de ello, nuestro país es un país indígena, ¿no? Porque la población, la mayoría de la población, tiene estas características culturales que son indígenas, ¿no? Si no, no es así, uno no se puede identificar, digamos, como indígena, ¿no? Pero su papá sí o su abuelo sí, entonces tenemos una herencia cultural muy fuerte indígena. Y en Bolivia, los procesos educativos indígenas siempre han estado muy vinculados a lo que es la educación popular, ¿no? Entonces vamos a hacer breve, es muy breve porque el tiempo también no nos permite explayarnos como quisiéramos, pero vamos a hacer un breve recorrido histórico de los procesos educativos que hemos tenido en nuestro país, en nuestra nación. Y vamos a empezar por la época precolonial, ¿no? Entonces, nosotros hemos perdido muchos registros de cómo era el desarrollo educativo, social o cultural de esa época, justamente porque hemos tenido como civilización un proceso muy duro de ruptura, que ha sido la colonización, ¿no? Tenemos que remontarnos a las crónicas de esa época, a los registros, para un poco tratar de entender cuál ha sido nuestra herencia cultural de ese momento, ¿no? Entonces, ese es un poco el peso y el estigma que tenemos todavía como población y como cultura, ¿no? Que parte de nuestra historia está como que rota, ¿no? Porque no hemos podido conservar como otros pueblos un registro continuo de todo lo que era nuestra forma de organizarnos y entender el mundo. Lo que sabemos de la época precolonial es que principalmente los abuelos eran encargados de las enseñanzas de los niños y de la juventud, ¿no? Y se les consideraba sabios, y de ahí tenemos todavía, ¿no? Los consejos de Amautas, por ejemplo, son una herencia desde esa época de que las personas mayores eran respetadas, no como ahora, digamos, no se ve, viejito, ya no estás muy viejo, no, sino que eran respetadas porque habían adquirido sabiduría, conocimiento, y su experiencia era valorada, y esa experiencia era transmitida a las personas más jóvenes. Y también sabemos que había la existencia de instituciones, ¿no? Como el Ajliahuasi, que era una institución exclusivamente para mujeres, donde se supone que se sabe que aprendían tareas, digamos que más femeninas, en el sentido de que se aprendía a tejer, y era todo un proceso de enseñanza estructurado, como tenemos ahora los colegios que están estructurados, pues había instituciones que estaban estructuradas en esa época, ¿no? También está el Yachayhuasi, ¿no? Tenemos el Rumacini, que son diferentes instancias donde se podía transmitir conocimiento y donde se organizaba para la enseñanza de diferentes roles, ¿no? O sea, de diferentes, por ejemplo, las mujeres, estos en aspectos religiosos, tenemos el aspecto de los jóvenes, ¿no? Y todo este proceso, pues, sufre un corte con la colonización, que nos deja como que en blanco, ¿no? O sea, sabemos que hemos recopilado mucha información de esa época, pero de todas formas hay muchos conocimientos que se han perdido en este proceso tan duro que hemos atravesado como civilización. No hemos sido la única civilización que ha pasado por un proceso similar. Sin embargo,
lo tenemos como un recuerdo muy cercano, digamos, porque todavía podemos rememorar ciertas instituciones de esa época, como les digo, como los consejos de mautas, que todavía hay en muchas comunidades y que son un reflejo directo de una forma de organización que es diferente a otras formas que se han planteado en el mundo, porque es muy propia de la identidad de esta región. Y bueno, pasamos todo este proceso, ¿no? De la época precolonial a la época colonial. ¿Y qué pasa? El, todo el proceso de colonización ha sido diverso en el continente, ¿no? Hablar de eso nos tomaría clases y clases, ¿no? De realmente cómo se han dado todos estos procesos. Yo parto de la idea de que más que un sentimiento de dolor, ¿no? Tendríamos que tener un análisis de cómo tenemos que subsanar estas heridas generacionales, ¿no? Cómo tenemos que reconstituir, reivindicar todos estos procesos que han sido muy duros para la sociedad. ¿Por qué? Porque en la época colonial la educación estaba monopolizada por la Iglesia Católica, ¿no? Y el modelo colonial pues era memorístico, era solamente de transferencia de conocimientos y pues había una ideología dominante, una forma de ver el mundo, y aquí estaba inmerso una jerarquía muy fuerte que se basaba en un racismo muy grande que existía también en la época. Entonces, lo que les comentaba hace un momento, mucho se habla de los aspectos sociológicos y políticos y económicos incluso que han producido todos esos fenómenos de colonización, pero no se le hace hincapié, no se le da la relevancia que merece a los procesos educativos como factor central en los procesos colonizadores, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la época de la colonia, la educación deja de estar en manos de nosotros como personas indígenas originarias de la región y pasa a estar en manos de los colonizadores. Y los colonizadores instauran un modelo educativo que tenía este contexto racista, profundamente racista, porque ellos, desde su percepción del mundo, se creían superiores, ¿no? Se creían que, pues, los indígenas eran inferiores, incluso se ha llegado a cuestionar, ¿no es verdad? Ah, pero es que los indígenas no tienen alma y tenemos registros, ¿no? De que no sabían qué tan diferentes éramos de los animales, porque eh, no, desde su visión del mundo, o sea, ellos que eran, venían de Europa, que tenían una matriz civilizatoria y que nos veían a nosotros como bárbaros, ¿no? Esos bárbaros incivilizados que no tienen tecnología, digamos, que nosotros tenemos, pues son inferiores. Y esta diferencia sí se ha dado a lo largo de la historia y ha influido muchísimo en cómo se ha educado a la gente. Porque al tener el monopolio de la educación, ¿no? O sea, los colonizadores tenían, no solo decidían qué se enseñaba, sino cómo se enseñaba. Y lo que se enseñaba a las personas indígenas era que eran inferiores, ¿no? Que ellos creían en demonios, que no creían en la iglesia católica, que era lo superior, no creían, y que teníamos suerte, ¿no? De que ellos nos iban a civilizar, nos iban a enseñar y todo lo que se requiere para que seamos hombres civilizados. Entonces, este dominio de la educación es lo que ha mermado muchísimo en lo que es el desarrollo como pueblos, porque si a ti de niño te enseñan que eres inferior toda tu vida, pues te lo crees, ¿no? Y cuando eres un adulto, ya no piensas que tienes las capacidades, ya no piensas que eres igual al otro, te piensas inferior, te sientes inferior porque es la realidad que te han enseñado a lo largo de toda tu vida. Entonces, eso es por un lado. Por otra parte, está el tema de que con esta ruptura
que hemos tenido, o sea, dejan de existir las instituciones, esto es el Yahuasi, el Yachaywasi, dejan de existir instituciones educativas, no solo acá para lo que ha sido el Inca y el Tahuantinsuyo, sino para todo el continente, en las diferentes regiones, pues las instituciones educativas de los pueblos originarios dejan de funcionar, ¿no? Porque los procesos colonizadores imponen normas de vida y formas de trabajo, ¿no? Entonces, una persona que se iba a ir a la mina, ¿no? A trabajar en esta mitad o a trabajar como servidumbre, pues ya no tenía espacio para acceder a un proceso educativo. Antes había espacios educativos, ahora ya no hay espacios educativos y la gente ya no tiene opción a formarse. ¿Y qué pasa cuando a las personas les cortas la educación? Pues los inutilizas, ¿no? O sea, parte de pensar el mundo, analizar el mundo, pasa por una madurez también en el sentido educativo, ¿no? Cada vez te nutres de información, de conocimiento, y eso también te permite entender la realidad de diferentes formas. Pero si le cortas eso a una persona, si le quitan sus posibilidades educativas, y si lo poco que sabe, lo sabe a partir de lo que tú le enseñas, pues lo controlas, lo dominas. Entonces, muchos procesos colonizadores se han marcado muy fuertemente porque en la colonia la educación estaba netamente bajo el dominio de los colonizadores, ¿no? Valga la redundancia. En este caso, la Iglesia Católica. Si ustedes buscan, por ejemplo, por internet, y estos procesos han sido muy duros también en los pueblos del norte, en los indígenas de Norteamérica, ustedes van a ver que este proceso de civilizar al indio, ¿no? Es que éramos incivilizados, y saben, la civilización es la cúspide de todo lo que puede haber, y éramos salvajes, ¿no? Entonces, pasa mucho por cambiar el idioma, ¿no? O sea, enseñar español, y por cambiar la vestimenta. Entonces, la iglesia abría escuelas, se llevaba a los niños dejaban de vestir su ropa originaria, dejaban de hablar su idioma originario y pues ya salían civilizados, digamos. Y esto ha sido porque la visión que tenían ellos era de que su civilización era pues la mejor, era mejor que nuestra civilización. Y no se ha dado una integración, muchas veces se habla de sincretismo, ¿no? Sincretismo cultural. Eso se ha dado en algunos puntos, pero muchas veces ha sido una imposición. Podríamos hablar más de una imposición cultural, donde se nos ha obligado más o menos a varias cosas. Y podríamos rescatar algunas cosas si hubiera habido un proceso de integración de verdad, ¿no? En el sentido de que tampoco tenemos que caer en el error de polarizarnos al extremo y decir, oh no, todo lo que han traído era malísimo, ¿no? Porque realmente había avances tecnológicos que nosotros aquí no teníamos. ¿Cuál ha sido el problema entonces? Que nuestros avances tecnológicos, por ejemplo, el conocimiento de calendarios y conocimiento de astronomía, no se han tomado en cuenta. Conocimientos médicos tampoco se han tomado en cuenta. Entonces, nos han obligado a tomar en cuenta estos avances tecnológicos civilizatorios que tenían, pero no se ha tomado en cuenta lo de nuestro lado. Y diferente hubiera sido la historia si se hubiera podido dar un verdadero encuentro. Tampoco vale la pena a estas alturas reprochar algo que ha pasado, sino tratar de reconstituirlo, ¿no? Y eso es lo que va a empezar a mostrarse un poco después, ¿no? Porque en la época republicana, ya cuando Bolivia se constituye como país, ya empieza a haber un intento, ¿no? De romper con esta herencia colonial que podemos llamar. Cuando se han conformado las naciones, los países querían como separarse de toda esta influencia colonial, y lo que se buscaba era una educación universal, ¿no? Esto en Bolivia lo ha promovido mucho Simón Rodríguez, que ha sido, digamos, el primero que ha empezado a hablar de educación popular como tal. Y lo que él decía es que seguía con este tema de civilizar al indígena, pero tenía una propuesta de carácter muy productivo,
la educación tendría que ser no solo académica, no solo conceptos teóricos, sino que tendríamos que hacer una educación universal, extenderla a todos los sectores sociales y que tenga esta condición práctica, ¿no? Porque decía, pues a los indígenas podemos enseñarles habilidades como la carpintería, la labranza, o sea, actividades productivas, ¿no? Entonces era un pensamiento que ha sido bastante adelantado, el de Simón Rodríguez a la época. No se ha podido implementar, digamos, pese a que se ha conformado el Ministerio de Educación en esas épocas, porque todavía había muchas diferencias sociales, digamos, para que pueda darse una educación así universal. Y también está este tema de que se seguía viendo al indígena como alguien que había que civilizar. O sea, era una visión muy paternalista de no, pues vamos a ayudarles a desarrollar capacidades y no vamos a darles espacio para que ellos desarrollen sus capacidades. No sé si se logra entender esta diferencia, tal vez en las preguntas luego podemos ahondarlo, pero la educación republicana nace así, ¿no? Con una educación para unos cuantos. Porque obviamente sabemos que cuando Bolivia se conforma como país, pues la gente ni siquiera votaba, ¿no? Entonces, no todos votábamos y por lo tanto tampoco, no todos recibíamos educación. La educación estaba muy, eh, muy sectorizada, ¿no? Y estaba sectorizada a estas poblaciones que podríamos llamarlas élite, ¿no? Estas élites que estaban concentradas en las ciudades. Por 1841 el país ya contaba con 60 escuelas, ¿no? En fines del siglo XIX. La economía va desarrollándose, se va buscando modernizar un poco. Y bueno, pues como en todo lado, la educación se vincula a esta necesidad que había de parte de las naciones de formar mano de obra calificada, cualificada, ¿no? Esto ha sido algo importante, ¿no? Porque ha habido una revolución en todo lo que se llama, en todo lo que se refería a la educación en el mundo. Cuando ha empezado todo el auge de la revolución industrial y pues los niños de educarse en casa, ¿no? Porque básicamente todo lo que necesitaban aprender para vivir lo podían aprender en casa, pasan a educarse en escuelas porque el mundo se amplía, crece. Ya no bastaba con que tú sepas, no sé, algunas actividades muy ligadas a la tierra para poder subsistir, sino que podías aprender otro tipo de habilidades para, por ejemplo, trabajar en las fábricas. Y eso ha permitido, por ejemplo, el desarrollo de muchas cosas que tenemos hoy en día. No podría hablar con ustedes así por esta videollamada en esta sesión virtual si no hubiéramos avanzado tecnológicamente como sociedad, ¿no? Y para eso se necesita que las personas pues aprendan cosas diferentes. Pero es importante que la educación no se desenmarque de ese respeto que tiene que tener hacia las personas. Y por mucho tiempo, en esta época de la revolución industrial, la educación era muy utilitaria, ¿no? Las personas eran como un insumo más de la máquina de producción. Ya se ha ido cambiando porque ahora ya vemos mucho más las necesidades humanas que tienen los niños, que tienen los adolescentes y las ambiciones y metas personales que tenemos, pero eso en nuestra realidad ha sido más para, como les decía, grupos privilegiados, ¿no? La educación no llegaba a todos, la educación solo se mantenía en las ciudades y en lo que podríamos llamar grupos de élite. Bueno, después de eso, ¿no? Desde 1825 hasta 1905, esto lo dice Roberto Choque en su libro de educación indigenal, dice, se percibió un vacío en cuanto a la educación indígena. Y es cierto, ¿no? Así como no votábamos y
siempre ha habido esta sensación de fractura en la sociedad, ¿no? De que por un lado estaba la gente de las ciudades, por otro lado la gente del área rural y la gente indígena, pues no se había concebido una educación realmente indígena. Y en ese año se instauran lo que son las escuelas ambulantes, ¿no? Por un decreto que promulga el gobierno de Ismael Montes. Y estas escuelas ambulantes han sido un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque el propósito, por ejemplo, de las escuelas ambulantes era que los alumnos aprendan a leer, aprendan las 4 operaciones, aprendan aritmética, doctrina cristiana y hablar en español. ¿Qué pasa? Que primero no se contaban con los insumos necesarios. Segundo, que los profesores piensen a alguien hablando español que no sabe hablar aymara, pero que trata de enseñar a hablar español a niños. Es muy complicado. Por lo menos tienes que entender, tal vez no puedas hablar, pero tienes que entender para poder enseñar otro idioma. Ha habido experiencias en con diferentes pueblos indígenas donde sí se ha enseñado, por ejemplo, otro idioma, en español, inglés, a pesar de que no se sabía el idioma de base, pero es muy complicado. Y si a eso le sumas que no hay condiciones, y si a eso le sumas que tratas de separar al niño de su contexto, pues estás como que condenado a fracasar. Entonces las escuelas ambulantes no han tenido muy buen resultado en el país. Como les comentaba, en otros países se ha optado por hacer este tipo de internados donde se los llevaba a los niños indígenas, se los educaba, se los tenía, digamos, unos 9, 10 meses al año. Por favor, los micrófonos les voy a rogar que los apaguen. Gracias. Y después se los devolvía a las comunidades. Entonces, cuando tú tenías al niño todo el tiempo, pues es diferente la forma como puedes adoctrinarlo, digamos, ¿no? Porque puedes cambiar toda su forma de pensar, e incluso la forma como va a relacionarse. Pero las escuelas ambulantes iban a las comunidades y trataban de enseñar todos estos contenidos básicos, digamos, de una forma muy brusca y no funcionando, ¿no? Entonces se da la idea de crear las normales rurales. Las normales rurales iban a tener esta idea de alfabetizar, ¿no? ¿Por qué era la idea de alfabetizar? Porque el indígena alfabetizado iba a ser un mejor trabajador, ¿no? Es mejor que hable en español, así va a entender a sus patrones, es mejor que sepa leer y escribir, así va a poder trabajar mejor. Entonces, no había es que faltaba ese sentimiento de respeto real, de que la identidad cultural era valiosa por parte del indígena. Entonces, y todavía tenemos esta herencia de esta dicotomía de superioridad, ¿no? O sea, ¿no? Pues que el indígena era inferior, y está manifestado en muchos ensayos de la época, ¿no? Los mismos documentos de educación popular de Sarmiento manifestaban, ¿no? Que pues ahora el Estado se va a hacer cargo de la educación para que llegue a todos, porque así vamos a poder civilizar al indio, ¿no? Entonces ya es una forma de ver, digamos, cómo se manifiesta esta desvalorización a lo que es el indígena y a lo que representamos como pueblo. La misma Pedagogía Nacional de Franz Tamayo tiene estos sesgos, digamos, cuando dice que pues la educación en Bolivia tiene que recoger lo mejor del indígena, que es su fuerza, y lo mejor del europeo, que es su inteligencia, digamos, ¿no? Un resumen muy vago, pero más o menos, ¿no? Porque él concebía que lo mestizo era mejor, ¿no? Porque así vamos a tener lo mejor, digamos, de ambas vertientes, porque hay que reconocer también que producto de todo el proceso de colonización tenemos una fuerte presencia cultural de ambas partes ahora, ¿no? Por ejemplo, las señoras de pollera son indígenas, pero la vestimenta tiene influencia española, ¿no? La pollera no era originaria de acá, los flecos, el gorro son borsalino. Eso refleja que
pues tenemos cosas de ambas vertientes. Y lo que Franz Tamayo decía era pues que había que aprovechar eso para conformar todo lo que iba a ser la pedagogía nacional, pero todavía tiene este sesgo, ¿no? Que podemos decir desvalorizador de lo que es realmente el indígena, de lo que es realmente los aspectos culturales que tenemos como sociedad. Entonces, las normales rurales nacen con este propósito de alfabetización. Tenemos varios procesos que ya buscaban no solo instituir un proceso de educación, sino que generar maestros indígenas para que puedan enseñar a los mismos indígenas, ¿no? Eso era. Vamos a enseñar a profesores indígenas para que sean los profesores indígenas, los profesores rurales, los que enseñen a los sectores indígenas. Entonces, esta idea de formar profesores va a llevar a que podamos constituir lo que se han llamado las normales rurales, que se han dado en varios lugares. Una de estas normales rurales va a ser la de Guarizato, ¿no? Pero aquí tenemos un quiebre, ¿no? Un quiebre histórico. Por favor, en los micrófonos, gracias. El quiebre histórico que hace Guarizato. ¿Por qué? Porque Guarizata, perdón, ya que se la conoce como la Escuela Ayllu, se crea un 2 de agosto y nace como parte, digamos, de todas estas escuelas rurales, normales rurales, y en aquel tiempo normativamente se la instituye así, pero esta nace desde una visión y una iniciativa de la propia comunidad, ¿no? Y si ustedes revisan la historia de Guarizata, aquí se retoma una de las instituciones que teníamos desde antes de la colonia, porque la escuela se vuelve la comunidad y la comunidad está dirigida, o sea, todo el proceso educativo permite la reconstitución de la ULACA, del Consejo de Ancianos, ¿no? Entonces, el Consejo de Mautas de Guarizata, los ancianos, van a dirigir todo este proceso educativo. Por eso también se funda un 2 de agosto, porque agosto es el mes de la Pachamama, y en agosto, haciendo la ofrenda a la Pachamama, se podía consolidar un proceso educativo que ya está pensado desde la visión indígena, desde lo que es la forma de entender la realidad. Por eso, la interacción que había entre la comunidad, los padres de familia, los niños y la escuela, ha permitido una organización que es muy propia de acá. No es una organización jerárquica donde pues el director lo controla todo y los profesores tienen que hacer caso y los alumnos tienen que hacer caso. No. Era una organización en comunidad, una organización que está en los testimonios, ¿no? Que tenemos de Guarizata, de cómo han planteado una nueva forma de pedagogía, ¿no? Porque esta forma de enseñar, si bien no era alfabetizar en un inicio, ha partido de recuperar las enseñanzas que se tenían propias de la cultura y una profunda reivindicación cultural. Y esto ha permitido que exista lo que se ha llamado los talleres productivos. Y la escuela Guarizata era muy productiva, porque ya no buscaba solo educar para que sean mejores servidores, digamos, ¿no? Es que las personas estén alfabetizadas para servir mejor a sus patrones, sino que la escuela tenga, y la comunidad, por lo tanto, tenga autosuficiencia, ¿no? Y hacían talleres productivos en textiles, en producción agroecológica, agronómica, que permitiera que la gente primero no se tenga que ir de las comunidades, segundo que pueda tener una subsistencia acá y que se pueda mejorar las condiciones internas propias, ¿no? Y que los profesores normalistas de acá de Guarizata puedan desplegarse a otros núcleos escolares y se transforma todo lo que es la educación.
mucho no se lo toma en cuenta, ¿no? Ha sido recién con la ley 070, pero el rol de Warisata, la influencia que ha tenido las escuelas eh, normalistas rurales, porque como les digo, nacen con un propósito, pero al estar en medio de los núcleos, digamos, indígenas, en medio del campo, y tener esta influencia también de Warisata, pues las escuelas toman un rol transformador muy fuerte. Y todo lo que ha sido la revolución del 52 pues, se ha empezado a gestar desde Warisata, ¿no? Porque ya se ha entendido, por ejemplo, ahí la importancia que se tenía, que tenía la participación ciudadana de las personas. Por eso ha habido un reclamo del voto en el año en 1952. También ha habido un reconocimiento de la importancia que tenía la educación. Por eso, después de la reforma agraria en 1952, hay una reforma educativa, ¿no? Porque había una demanda de parte de la sociedad de que tenía que haber un acceso a educación, digamos, por sectores que antes no tenían estos acceso educativo, porque se ha visto la importancia que tiene la educación. Recuperar la educación en Warisata ha sido fundamental para consolidar procesos revolucionarios que han venido a partir de 1930 en adelante. Por eso, la escuela solo dura 9 años. No, o sea, tenemos otras normales de la misma época que siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, la normal de Santiago de Guata sigue hasta ahora, ¿no? ¿Por qué la normal de Santiago de Guata, que ha sido fundada en épocas similares, no se ha cerrado y Warisata sí? Es porque Warisata se ha visto como una amenaza al poder estatal, porque los indígenas, o sea, ya no solo tenía influencia en los indígenas de la zona, sino tenía influencia en el resto de normales que había, ¿no? Como la normal de Caisadec, de Canasmoro, de Tarija. Entonces, todos estos núcleos escolares, que luego se han pasado a denominar así núcleos escolares, porque Warisata ha jugado un rol fundamental como núcleo que influenciaba a estas otras normales, han empezado a generar este proceso tan propio de la educación popular, que es la transformación social, ¿no? Es enseñar a las personas a partir de sus vivencias, a partir de su contexto sociocultural, a partir de su identidad, y reivindicar derechos y apuntar hacia lo que luego Paulo Freire va a denominar como educación liberadora, ¿no? Porque había injusticia social y la injusticia social pues no se va a subsanar con revoluciones. La injusticia social se subsana con educación, porque es a través de que las personas se educan que primero conocen que existe esta realidad de injusticia, y es a través de ese conocimiento de que se está desplazando a parte de la población, de que se está menospreciando a parte de las personas, que se puede hacer un proceso de transformación. Por eso Warisata es fundamental en toda la historia que tenemos como país, ¿no? Por eso ha sido bastante acertado nombrar la nueva ley educativa, ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en honor a todo este proceso de Warisata. La forma como se ha implementado puede ser muy cuestionada porque realmente hay muchos procesos que han sido muy apresurados. Ahora les voy a hablar de la ley, pero Warisata constituye un hito en todo lo que es el proceso educativo, que es reconocido a nivel internacional. Cuando cierran Warisata, Elizardo Pérez no estaba aquí en Bolivia, estaba en México, pero México también es un país con alta población, una gran cantidad de población indígena en relación a su población total. Y estaba exponiendo en Congreso de Educación Indígena la experiencia de Warisata, porque era una experiencia de educación que no solo había dado resultados en temas académicos, ¿no? O sea, porque había una verdad, o sea, las personas se ha cumplido, digamos, ese propósito inicial de alfabetizar y educar para que aprendan a hablar en español, sino que tenía conocimientos académicos vinculados con conocimientos productivos, ¿no? Lo que mucho tiempo, incluso desde la época de Simón Rodríguez, se quería separar, ¿no? Que lo productivo lo hagan en el campo, en los indígenas, los campesinos, y lo académico lo vamos a hacer aquí en las ciudades, en las universidades.
cuando no, la idea es que se pueda juntar porque son dos aspectos formativos importantes y las personas pueden decidir luego en qué especializarse, pero no puedes eh, relegar lo productivo solo al campo, porque estás negándole oportunidades de aprender a todo un grupo de personas, ¿no? Entonces, Warisata ha vinculado, ¿no?, temas productivos, temas académicos, y por eso formaba profesores, y la escuela como tal era autosuficiente, ¿no? Porque podía, tenía incluso una visión muy empresarial en ese sentido, porque tenía una articulación ya de producir para vender, para, para incrementar la producción, recuperar tecnología ancestral de manejo de semillas y manejo de cultivos para incrementar la producción. O sea, era una estructura que se ha organizado en diferentes aspectos, ¿no? Filosófico, pedagógico, político, económico, social, que ha planteado un nuevo hito educativo, digamos, que Elizardo Pérez lo estaba exponiendo en México, y él cuenta con mucha tristeza, ¿no?, en sus memorias, porque dice, es como que hubiéramos llegado a un esplendor educativo, lo estaban tratando de divulgar al mundo, y aquí el gobierno lo estaba cerrando, porque lo ha visto como una amenaza, porque ciertamente era una amenaza para quienes detentaban el poder en ese momento y el status quo, ¿no? Cómo se había establecido las cosas. ¿Por qué? Porque la educación en Bolivia ha sido muy diferenciada campo-rural, ¿no? Es hasta la reforma educativa de 1994 que manejamos un currículum eh, igualitario, digamos. Por eso está marcada la diferencia hasta ahora de lo que es la educación en las ciudades, de lo que es la educación rural. No debería, o sea, deberíamos haber tenido un mismo currículum, ¿no? Así, los niños del primero básico aprenden esto, segundo básico aprenden esto, tercero básico esto, en todo el país, pero no, se manejaba un currículum diferente. Y eso, por ejemplo, no se conoce mucho. Y es, siempre hablamos de la fragmentación de Bolivia por el tema del voto, ¿no? Los indígenas no votábamos, en el campo no votábamos, pero nadie dice, oiga, en el campo teníamos una educación diferente, hasta que recién hemos instaurado un currículum en 1994, por eso la reforma 1565 tenía lo que es la educación bilingüe y la educación intercultural, ¿no? Que ya responde a influencias muy globalizadoras y cómo se han dado las reformas educativas en otros países, ¿no? Pero que, bueno, no hemos terminado porque se, se implementó, fíjense, se ha implementado el 94, el 95, y la primera promoción debería haber salido el 2015, el 2017, ha sido una promoción completa, ¿no? Que de primero básico hasta promoción ha completado todo el proceso. Pero en medio de eso tenemos una nueva reforma educativa, que es la reforma de la ley 070, la ley Avelino Siñán, ¿no? Y esta es muy importante porque retoma muchos de estos saberes que se desarrollan en Warisata, no tanto como se debería haber retomado, porque tiene mucha influencia de lo que es el constructivismo, y, eh, pero responde también a la nueva realidad del país, porque teníamos una nueva constitución, nos habíamos conformado como Estado plurinacional, y como proceso, digamos, de cambio, sí era preciso una nueva reforma educativa, ¿no? Una ley 070. Sin embargo, buenos planteamientos, tenemos muchos buenos planteamientos que no ejecutamos en la práctica de la forma correcta. Y mucho de eso le ha pasado a la ley 070, que recién se está terminando de implementar. Pueden preguntar, hay muchas áreas, por ejemplo, que no se han terminado de detallar cómo va a ser su implementación, ¿no? El programa que tenemos ahorita de facilitadores comunitarios, que estamos trabajando junto con el Centro de Educación Permanente, Martolina Sisa,
justamente parte de estas nuevas reformas que hay, ¿no? Dentro de lo que es la educación permanente. Pero, como les decía, la educación es un campo amplio y complejo, ¿no? Educación regular, educación superior, educación especial, educación artística, son tantos niveles que tenían que trabajarse que muchas veces se han trabajado a la rápida y podemos decirlo, se han trabajado muy políticamente, no se han priorizado, digamos, especialistas necesarios, como todo en el Estado, digamos, ha tenido su tergiversación. Podemos rescatar cosas buenas también de la ley y los planteamientos iniciales pueden ayudarnos a reconfigurar todo este proceso. Pero ahora la ley 070 ampara también lo que es la educación alternativa y popular, ¿no? La educación alternativa y popular, como les decía, son todos estos procesos que no entran dentro de propiamente la educación de colegio y la educación de universidad y van a generar procesos educativos que son alternos, valga la redundancia, para complementar las necesidades de aprendizaje que tienen las personas. Marco que se pueden instaurar programas de alfabetización, que se pueden instaurar los programas de certificación por competencias, ¿no? Que hay muchas personas que tienen trabajos productivos de años, ¿no? 20 años, 25 años, que son más que expertos en su área, pero no tienen ningún documento que los respalde como personas con estos conocimientos. Y pues ahí ha empezado este proceso de certificación, por eso puedes certificarte incluso como productora agrícola, como carpintero, como artista, que, bueno, como todo requiere trabajar, no es perfecto, ¿no? Pero sí ha brindado muchas oportunidades en el marco de la educación popular. Y ahí también tenemos que trabajar para poder igualar las oportunidades educativas, ¿no? Fíjense que los procesos de colonización han mermado mucho porque tenían el control educativo de toda la población, de lo que aprendíamos. Y las demandas tienen que ser también pensando en tener más oportunidades educativas y, como les decía, ¿no? Las transformaciones sociales de verdad, las transformaciones sociales que perduran, parten desde el campo educativo, ¿no? Y es por eso que yo personalmente siempre le he dado mucha importancia a que podamos entender y aprender cosas, ¿no? Y que nos focalicemos en la educación como punto fundamental, ¿no? Para poder generar este cambio. Y la educación popular ha marcado esto, ha marcado la educación como una herramienta para la transformación social, para romper ciclos de injusticia, para romper ciclos de opresión, ¿no? De por qué se repetía, ¿no? Porque ese ha sido un cuestionamiento de Paulo Freire, ¿no? ¿Por qué se repetía este sometimiento a determinados sectores de la sociedad? Es porque la educación estaba ayudando a que se reproduzca este modelo opresor. Y es la educación la que nos tiene que ayudar a salir, ¿no? De esto. Y así es como surge lo que es la educación popular y la pedagogía liberadora de Paulo Freire, ¿no? Que aquí también ha tenido, o sea, aquí hay una bastante experiencia de parte de la educación en general, porque mucho conocemos de Warisata, pero falta también información de los otros núcleos escolares que se han aliado a esto, porque la perspectiva que tenemos para entender el mundo y la realidad de aquí puede ser muy enriquecedora al conocimiento en general, ¿no? Y puede ayudar realmente a entender las cosas desde otras perspectivas y generar cambios, ¿no? Y por eso ha sido tan importante Warisata, ha sido tan valorada en el extranjero, pero aquí no tanto, y es tan importante que nosotros, y en especial ustedes que son jóvenes, puedan reconocer la importancia de la educación para todo este proceso de transformación y de liderazgo que quieren emprender. Bueno, muchas gracias por escucharme. Este tema es enormemente amplio, no podemos detenernos en cada periodo histórico para hablar a profundidad de lo que es la educación, pero tenemos tiempos limitados, creo que yo ya me he extendido mucho y pues les doy el paso a ustedes para que puedan realizar las preguntas correspondientes y para que yo les pueda
aclarar las dudas. Esperemos que vamos a intentar aclarar todas sus dudas. Adelante. Muchas gracias, Iris. A ver, invitamos a los participantes a que puedan hacer algún comentario respecto al tema o si de repente tienen alguna pregunta. A ver, invitamos. Pueden escribir también sus preguntas por el chat, ¿no? Estamos atentos por el chat. Bueno, muchas gracias, licenciada Iris. Para un poco, yo creo, irlos conociendo a cada uno de ellos, sería un poco muy bueno que vayan activando su pantalla. Ya creo que es momento de que ya los conozcamos y no quiero verles solo en cuando recojan el título. A ver, ¿dónde están? A ver, no sé si me escuchas, Isamar Pamela. ¿Estás por ahí, Isamar? Jessica, ¿alguna duda, algún comentario, duda que tengas? No, ninguna, muy interesante la charla. Bueno, a mí me sirve, ¿no? Porque estaba muy interesante. Solo darle gracias a la licenciada por su conocimiento. Gracias. A ver, Misaela Dalit, ¿alguna duda, alguna pregunta? Al parecer creo que se ha entendido todo, Iris. No creo que Yo de sea repente pueda... Hola, Dale, Gensi. Adelante, Henry. hola, ¿cómo están? Buenas noches, gusto verles. Buenas noches. No, realmente muy interesante la disertación de la profesora. Y bueno, es interesante, ¿no? Que hemos en nuestra normativa tratado de rescatar todos los puntos que nos ha hablado, ¿no? La profesora. Sin embargo, hemos visto que ha habido, digamos, no podemos decir una mala aplicación. Yo más lo diría como una mala interpretación de muchas personas, una mala, digamos, un mal aceptamiento, sobre todo en las ciudades de la ley. Digamos que no conocen de todo lo que nos ha hablado la profesora, y más se han ido a parámetros internacionales, a parámetros, ¿no?, de competitivos. Entonces, justamente por este tema de la globalización, ¿no? Pensamos que teniendo esos parámetros, conocimiento, la educación va a ser mejor, ¿no? Pero la educación tiene muchas aristas, muchas formas de comprenderlo, y justamente este ha sido uno de los más importantes, ¿no? Porque siempre vamos a tener más conocimiento en algo que no solamente nos dicen que es, ¿no?, sino que nosotros mismos lo tenemos, ¿no? Lo vamos construyendo, lo vamos desarmando, ¿no? Eso siempre se nos va a quedar. Entonces, ¿no? Sería la pregunta enfocada en eso, de que era, de repente, ¿qué puntos se encuentran en la normativa que no se están aplicando adecuadamente o que se han aplicado de manera errónea, y no lo que piensa de repente con lo que la gente no acepta, sobre todo en las ciudades, de esta normativa y estos preceptos que nos ha hablado. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más para que pueda responder en conjunto? Porque hay un Iris, punto más que quiero Iris, hay una comentarles. pregunta en Adelante. el chat. Dice, es de Blanca Dina Casuarpa, dice, buenas noches, una consulta. No sé si nos podría comentar acerca de la aplicación de la ley Avelino Signani y qué cambio quiere, ¿no?, para el sistema educativo. Básicamente eso, Iris. ¿Ya? ¿Alguna más? Sí, yo, buenas noches. Soy Buenas noches, Gabriela, Gabriela. Dime. de aquí de Viacha. Tengo una consulta. Quisiera saber más sobre la ley de Avelino Chiñani, ya que estoy en esos pasos de ser docente, ¿no? Para también enseñar a mis
niños, a mis alumnos, ¿no? No sé si me podría dar más información. Claro que Muchas sí. gracias. Ay, hola, buenas noches. Adelante, Elizabeth. Sí, tenía una consulta acerca sobre la educación popular. ¿Tiene relación con la pedagogía transformadora que se lleva hoy en día en la educación que es en este siglo XXI? Mediante la explicación sí había mucha relación, pero ¿por qué las dos palabras diferentes, educación popular y pedagogía transformadora? Quisiera más que todos que me saque de duda. Y otra pregunta, em, sobre lo que, en la explicación que estaba muy clara, pero algo que no me convenía es que, ¿por qué Bolivia no maneja en todo, o sea rural, sea en las ciudades, por qué no da una misma enseñanza? ¿Por qué su malla curricular no es lo mismo? ¿O cuál sería la desventaja o el problema para eso? Eso sería mi consulta, gracias. Ya. Gracias, Elizabeth. Voy a empezar respondiendo a tu última pregunta. Bolivia maneja ahora sí una sola malla curricular. La maneja desde la reforma educativa de 1575, que, en la que se ha hecho en 1994. Antes de eso teníamos educación, o sea, un currículum no bien establecido, estaba diferenciado. Y pues ni siquiera hemos terminado lo que decía de unificar todo lo que es el currículum base, porque se ha ido haciendo por años, ¿no? O sea, primero de primaria, luego segundo de primaria, tercera de primaria, ¿sí, no? Pero como hemos cambiado, hemos tenido una nueva reforma educativa, y si ustedes revisan los documentos del Ministerio de Educación de lo que es el currículum base de secundaria, pues los documentos son más antiguos, no son del 94, ¿no? Porque todavía no se había terminado. Y esto, y quiero que lo entiendan bien, porque hacer una reforma educativa es un proceso largo, no es, no es fácil, ¿no? Y muchas veces, por y quizás desconocimiento, yo escucho a gente que dice, y tal vez por rabia, ¿no? Al anterior gobierno, cambiaremos la educación, ¿no? O sea, ya esta reforma educativa, y yo sé, no, un momento, ya, porque apenas hemos logrado consolidar algunas cosas, y si lo cambias ahora es como tener un cuarto así todo desordenado. Estábamos acomodando y nos ha venido un nuevo orden, así nos hubieran taqueado de nuevas cosas. Estamos acomodando y no funciona reacomodar todo cada vez, ¿no? La solución no es nuevas reformas educativas en cualquier momento. Hay que implementar bien las que se hacen. Y es en ese sentido que, bueno, nunca hemos terminado así por completo de implementar la del 94. Ahora sí tenemos un currículum único, pero o sea, yo quiero resaltar un poco la importancia, ¿no? De que se ha manejado mucho tiempo la educación de forma diferenciada, y pues nadie reclama de eso, ¿no? Nadie reclama que... Y, y justamente es algo que quería hablar con respecto a esta nueva situación, ¿no? Que es una demanda nueva, ¿no? Y esta demanda nueva, me voy a compartir un segundito la pantalla, y viene del lado de justamente esto, ¿no? De las nuevas realidades. Fíjense que ahora el repaso histórico que les he dado ha sido muy breve. Cada momento en la historia tiene sus condiciones propias para llevar a cabo la educación, ¿no? Antes de la colonia, por ejemplo, aquí no conocíamos lo que es papel y lápiz, ¿no? Entonces, solo el hecho de que no tengamos papel y lápiz condiciona una forma de hacer educación, porque te obliga a que memorices, ¿no? Lo que te enseñan tienes que memorizar. No puedes tomar notas para revisar después. Cada avance tecnológico ha marcado también las realidades educativas a cada periodo histórico. Y ahora tenemos una realidad educativa nueva, que es la creciente demanda
de medios digitales, ¿no? Pero yo sé que aquí hay una brecha muy, muy, muy grande en tema en el campo y en la ciudad, porque en el campo no hay acceso a internet, no hay señal, no hay recursos, digamos, para comprar celulares, computadoras, laptops. Y eso genera un distanciamiento en el acceso que vamos a tener a las nuevas formas de educación. Eso es algo importante también que tiene que estar en la demanda de los movimientos sociales, ¿no? Que tiene que ser una prioridad también, porque la realidad, o sea, las reglas del juego bajo los que nos movemos ha cambiado. Ya no es solo que necesitemos, por ejemplo, que haya profesores en las escuelas de campo, que era una necesidad fundamental, digamos, en algún momento porque faltaban profesores para el campo. No, ahora es que necesitamos estos medios tecnológicos que también tienen que llegar a área rural. Eso es importante. Y esas son las nuevas condiciones de juego que ha puesto la pandemia para que nos demos cuenta, ¿no? De que damos un paso y es como que la realidad da 100 pasos más, ¿no? Y vamos cerrando brechas, pero se abren nuevas. Y es por eso que la educación tiene que ser algo fundamental. Tiene que ser una búsqueda constante para que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades educativas, ¿no? Porque eso es lo que va a permitir que realmente se reformen las cosas, haya una transformación, ¿no? Por ejemplo, habilidades tecnológicas pueden ayudar a que el campo se tecnifique, ¿no? Con estas herramientas especializadas, y habilidades productivas va a ayudar a que mejore la producción más ligada a la tierra, y habilidades ya más teóricas van a ayudar a que las personas puedan entender mejor también los contextos sociales y la realidad, todo en busca de esa transformación. Y ahora, lo que me han preguntado mucho, el tema de la ley Avelino Cignani. Como les decía, una reforma educativa lleva mucho tiempo poder implementarse. Y así como lleva mucho tiempo en poder implementarse, requiere de muchos elementos. Yo lo que veo, y es una queja real de muchos profesores, es que muy de golpe se ha cambiado de una forma de una forma como se tenía estructurada la educación en Bolivia a otra que era muy distinta. Entonces, no solo responde Henry a que en la ciudad lo han visto mal, ¿no? Sino es como que hubieras construido un tren, ¿ya? Pero no hubieras hecho las vías del tren y lo pones a hacer avanzar el tren. Entonces, si no tiene vías, obviamente eso va a acabar en desastre, ¿no? Es como hacer avanzar un camión, ¿no? Estar construyendo la carretera, hacer avanzar el camión, pero no terminas la carretera y pues el camión va a ir sobre el barro, digamos, ¿no? Entonces, se requieren muchos elementos para poder estructurar todo lo que es un cambio educativo, un cambio en paradigma educativo. Y se debería haber hecho grupos piloto, por ejemplo, en colegios, para ver cómo se implementaba, para generar los instrumentos, para hacer esta vinculación, por ejemplo, de materias en los proyectos socioproductivos, es muy interesante. Pero cómo estructuras los contenidos, cómo estructuras los periodos de clase para que pueda funcionar, porque hemos mantenido los horarios de clase, ¿no? O sea, vamos a hacer educación técnica productiva, pero los colegios no tienen talleres, por ejemplo, no tienen la infraestructura para que se pueda dar eso. Entonces, eso ha sido un choque que han visto muchos profesores, muchos colegios, porque ¿cómo implementas este tipo de cosas si no tienes los insumos, ¿no?, para poder implementar? ¿Cómo haces un taller, una educación productiva, digamos, en un taller de, no sé, de metalmecánica, si no tienes un aula para eso, si no tienes insumos para eso? ¿Y cómo haces la transformación si no sabes qué materias vas a dar? Entonces, primero debería haberse estructurado a detalle. Y es algo que yo suelo decir mucho, es educar es como hilar fino
y introducir ese hilado en un tejido, ¿no? Cada conocimiento que tienes tiene que estar conectado a un saber previo y tiene que tener una utilidad, porque si no se pierde. Si enseñas por enseñar, es como si tuvieras un montón de hilitos ahí repartidos por todas partes. ¿No? Y como tener un montón de madejas. ¿No? Y, por ejemplo, si tú tienes una frazada, te puedes cubrir del frío, te funciona, porque está tejida, está entrelazada, funciona. Pero si tú tienes un montón de madejas, de lana así suelta, pues no te vas a poder abrigar con eso, porque por más que sea la lana, no está articulada, no está entrelazada, entonces no funciona, ¿no? Y si no das los elementos para que los procesos educativos se puedan entrelazar, obviamente estamos en dificultades, ¿no? Estamos en problemas. Y muchos de esos problemas han sido también de carácter político, o sea, hay que reconocerlo, y muchos otros han sido de falta de tiempo, porque se ha aplicado muy, muy rápido, ¿no? Así como que ya hemos aplicado y ya teníamos que tener. Y con respecto a ver el tema desde afuera, ¿no? La globalización, eso no es malo. De hecho, ayuda muchísimo a poder estructurar. Bolivia está muy aparte a nivel educativo de, por ejemplo, no tenemos evaluaciones PISA, no tenemos estas evaluaciones de calidad y educativa. Y pueden decir, no, no necesitamos. Ya, en parte sí y en parte no, ¿no? O sea, no es que la educación aquí sea mala, tenemos muy buenos profesionales, tenemos excelentes académicos, tenemos personas realmente destacables y notables que se han formado en el sistema educativo boliviano, ¿no? Así que no podemos decir que la educación es mala. Sin embargo, todo funciona entrelazado. Y si queremos acceder a becas, por ejemplo, en el extranjero, pues tendríamos que concursar en sistemas de créditos académicos que, como no estábamos en ninguna de estas evaluaciones internacionales, pues no podemos, es más difícil. Es más difícil convalidar materias, ¿no? Si yo quiero estudiar en una universidad en el extranjero. Y pueden decir, bueno, es que tenemos que valorar más lo nuestro, y sí, es cierto, tenemos que valorar más lo nuestro, pero como les he dicho al inicio, valorar lo nuestro no significa desplazar lo otro, significa estudiar el doble. Significa que no solo vamos a tener los conocimientos de aquí, sino vamos a tener los conocimientos de afuera también. Porque solo eso nos va a permitir unificar realmente, porque no es que lo que se ha desarrollado en otros lados sea malo, ¿no? Y hay muchas carreras que, por ejemplo, no hay acá, en Bolivia, ¿no? Por falta de interés, porque también poblacionalmente somos pocos en comparación, no somos 10, 11 millones en comparación de, no sé, unos 20, 30 millones que hay en otros países, entonces pues hay más demanda para otro tipo de carreras y hay universidades que se especializan en otras cosas. Entonces tampoco es malo estudiar en el extranjero, tampoco es malo aspirar a formarse en otro lado y regresar, ¿no? Regresar, también se puede regresar acá al país y aportar realmente al país, ¿no? Entonces, véanlo desde este punto, ¿no? De que realmente valorar lo nuestro no significa desplazar lo otro. Significa hacer el doble de esfuerzo para realmente recuperar lo que era de nosotros e irlo incorporando. Por ejemplo, en el tema de medicina natural. Y muchas veces la medicina natural es muy desvalorizada por el conocimiento académico médico, ¿no? Que dicen que no, que cómo van a tomar medicina natural, que no funciona. Y bueno, pues tienen un punto, digamos, no está probada científicamente que nuestras hierbitas funcionen. Nosotros lo sabemos porque las tomamos y decimos, ah, sí, me funciona, ¿no? Yo estaba mal de mi estómago, tomo matecito, me ha funcionado. Estaba mal de mi cabeza, tomo esto y me ha funcionado, ¿no? Y sabemos eso así por conocimiento muy empírico. Nos dicen, no, no está probado científicamente que esta medicina natural funcione. Y es cierto, entonces, ¿qué hacemos? Les decimos, ah, no, nos están desvalorizando y no quieren reconocer nuestros saberes ancestrales. No, lo que hacemos es, miren, fíjense, vamos a hacer un estudio y vamos a demostrar que nuestra medicina realmente funciona y que es mucho más efectivo tomarlo en hierba que tomarlo en pastilla, ¿no? Porque, por ejemplo, la aspirina nace de la corteza de un árbol. Corteza de un árbol que nativos de, ay, no me acuerdo, no recuerdo el lugar, voy a buscar el dato.
bueno, la mascaban, les dolía la cabeza y la mascaban la corteza del árbol, así como mascar canela, así mascaban, pues les curaba el dolor de cabeza. Después descubren el químico que les permite hacer el ácido acetil salicílico, les permite hacer la aspirina, y pues ya nadie masca la corteza del árbol, todos toman aspirina si les duele la cabeza. Entonces, realmente es mejor tomar esta aspirina procesada, o podríamos seguir usando la forma del remedio natural, ¿no? Entonces, hay formas de demostrar eso, sí, hay formas científicas de demostrar que la medicina así natural funciona mejor, digamos, que transformada en pastilla, digamos. O que es menos nociva, tiene menos efectos secundarios que transformada en pastilla, digamos. Y eso podría revalidar todo lo que es el conocimiento de la medicina natural, ¿no? Pero se necesita alguien que tenga esos dos lados, ¿no? Que sea, aparte de ser médico, sea naturista, ¿no? Entonces, la verdadera transformación en la educación va a partir de eso, ¿no? De que conozcamos ambas realidades y que nosotros podamos dar estas respuestas para entender todos estos puntos. Entonces, ¿cómo vamos a poder proponer un nuevo sistema educativo? ¿No? ¿Cómo vamos a poder proponer realmente un nuevo sistema de educación? Es no solo tomando las experiencias, por ejemplo, como de Aguarizata, sino conociendo también todos los modelos y sistemas educativos que se han implementado, todas las corrientes y teorías pedagógicas, y poder válidamente, científicamente, metodológicamente comprobar que este sistema educativo tiene estas ventajas y funciona y se puede comprobar así. Esa es la única forma como que vamos a ser referentes hacia afuera. Porque nuestra educación, planteada, por ejemplo, en la 070, con este aspecto socioproductivo y esta integración, ¿no?, de las comunidades educativas, de que toda la escuela, toda la comunidad tiene que integrarse, ¿no? Padres de familia, la comunidad, la escuela, es una propuesta súper interesante, es súper buena. No se estructura así la educación en otras partes, pero no tiene fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos suficientes como para que podamos decirle al mundo, hey, fíjense aquí, miren, nosotros tenemos una alternativa real, científica y bien estructurada. Y eso requiere pues que se estudie muchísimo y que se piense bastante sobre eso, y requiere muchos expertos. No se ha propuesto modelos educativos así de uno solito, ¿no? Requiere estudios amplios. Y es por eso que el cambio real va a venir de la parte educativa, de que uno se forme, de que uno estudie, de que uno conozca todos estos aspectos. Porque si no, el otro lado siempre va a tener argumentos y va a seguir diciendo, no, pero es que su medicina natural no está fundamentada científicamente, digamos, y no, es que sus procesos de educación socioproductiva no funcionan, digamos, no, es que sus conocimientos, su forma de organización política no es válida, ¿no? Entonces, siempre nos van a tener estos argumentos si es que nosotros no fortalecemos también toda esta parte de fundamentos científicos. Y se puede. No es imposible. Es complicado porque partimos un poco en desventaja. Por eso hay que hacer el doble de esfuerzo para formarse y educarse. Eso sería, no sé si hay más preguntas. Sí, Comentarios, Iris, hay críticas. críticas. Iris, hay algunas Desde las preguntas. críticas son súper válidas. Adelante. Ya, a ver, hay algunas preguntas que han estado escribiendo en el chat. Por ejemplo, esta que me parece súper interesante, ¿cuál es la principal problemática de la educación en Bolivia? Después, Gabriela Mamani dice, ¿cuánto afecta la educación de Abelino Signani en la educación de hoy en día, que es virtualmente, dice, ¿no? Cintia dice, ¿cómo es posible aplicar la educación virtual con la ley Abelino Signani? ¿Lo permite o sería inaplicable según nuestra realidad? Dice, ¿no? Y ya después Blanca dice, ¿nos podría comentar acerca de la justicia social? Dice, ¿no? Bueno, más o menos son esas preguntas que han estado escribiendo, Iris, ¿no? Ya. A ver.
voy a empezar por el tema de si es aplicable la educación virtual en nuestra realidad o es inaplicable. Tenemos un montón de obstáculos para una educación virtual, pero los educadores siempre han encontrado modos de enseñar. Y ahí es donde este último tiempo yo he estado haciendo mucho énfasis en que una cosa es la educación virtual y otra es la educación a distancia y remota. Los procesos de educación a distancia surgen con mucha fuerza en Latinoamérica, en el continente, con los procesos de alfabetización radial en poblaciones indígenas rurales, ¿no? Entonces, eran procesos a distancia, eran procesos en los que uno no estaba cerca, y se ha logrado alfabetizar a muchas personas. Entonces, es complicado, porque sabemos nuestra realidad. Muchas veces no tenemos megas, no tenemos dinero para internet, no tenemos dispositivos celulares. Entonces, nuestra realidad tal vez no permita aplicar una educación 100% virtual, pero sí nos permite aplicar una educación a distancia. Y ahí es donde se tiene que trazar estrategias para ver qué mecanismos vamos a utilizar, en especial orientados a los más pequeños. Porque una de las cosas más tristes de esta pandemia es que niños de familias en posiciones acomodadas que van a colegios particulares, pues han tenido clases ininterrumpidamente y han podido seguir avanzando mediante estos medios virtuales, porque tenían esa comodidad y esa facilidad. Pero nuestros niños en áreas rurales, no, porque hay lugares donde no hay ni señal de radio, no tienen teléfono, ¿no? O sea, ¿cómo van a aprender si el profesor... Ya era difícil que haya procesos de enseñanza. Yo sé que muchas comunidades, por ejemplo, los niños no llegan ahora, ¿no? Si la clase es a las 8:30, llegarán 9:30 por la distancia, ¿no? A veces yo los sigo viendo llegando, no estoy en campo y a las 10 sigue entrando así el niño. Entonces haciendo al colegio, sí. Pero ¿por qué tan tarde? Porque obviamente tienen que hacer cosas en su casa o estaban a una distancia muy lejana y han perdido 2 periodos de clase, 3 periodos de clase. Y cuenta, ¿no? Cada hora cuenta, cada hora de aprendizaje cuenta, porque al final es el momento la etapa de la vida donde tu cerebro es más plástico, es más fácil que aprendas, ¿no? A veces decimos los niños son como esponjas, porque es de verdad, así tú le enseñas algo y ¡chan! Lo absorbe, ¿no? Es mucho más fácil enseñarle a un niño algo. Y se está perdiendo, ¿no? Estos días, si tú preguntas cómo está la situación en áreas rurales, triste, ¿no? Porque al final ya el papá decide dejarlo nomás en la casa, ¿no? Que ayude en la casa y ya no vamos a aprender. Y el niñito que estaba aprendiendo a leer se le olvida, que estaba aprendiendo a sumar se le complica. Entonces, para mí esa es una de las cosas más tristes de la pandemia, ¿no? Esta brecha que está habiendo educativa. Cuando eres más grande, los universitarios pues pueden hacer el esfuerzo, ¿no? Yo sé que es difícil, pero pueden hacer el esfuerzo, pero los niños es más complicado. Y virtual no lo podremos tener porque ni siquiera tenemos internet en todos lados, pero sí podemos tener procesos de educación a distancia, ¿no? Podemos llevar manuales a los niños para que los resuelvan, podemos utilizar medios como radio, televisión, y yo sé que muchas familias tal vez no tienen acceso a internet, pero a veces tienen DVDs, así que podemos grabar clases en video y repartir DVDs sin necesidad de que haya este contacto presencial, porque es lo que nos está imposibilitando la pandemia, ¿no? El contacto presencial. Entonces, requiere mucho esfuerzo, a veces esfuerzo del profesor, por eso la profesión de profesor es una de las más loables, porque realmente es bien cansado, ¿no? A veces la gente piensa, pero son 4 horas que da clases, digamos. No.
pensar las clases son 2 horas, ¿no? Calificar las tareas son otras 2 horas. Preparar las evaluaciones son otras 2 horas, ¿no? Entonces podrás estar 4 horas de cara a tus estudiantes, pero planificar y preparar todo lo que va a ser la clase y prepararte tú, eso es pues muchísimo más tiempo. Y esas 4 horas son súper demandantes. Son así, no puedes respirar. Cuando eres profesora de niños pequeños, ni siquiera puedes ir al baño, así, porque estás todo el tiempo, no puedes detenerte. Tienes que darle todo a tus estudiantes. Por eso es un trabajo bien de vocación ser docente. Y por eso yo suelo renegar mucho, y ahí es donde me decían cuál es el problema más grande en cuanto a educación en nuestro país. La problemática de educación nacional en Bolivia es la calidad y la politiquería, ¿no? Porque para ser docente debería ser así el examen más difícil, porque es crucial, es fundamental. Deberíamos ser mucho más exigentes para ver quién va a ser profesor en cualquier nivel, inicial, primaria, secundaria, universidad, cualquier nivel, deberíamos ser súper exigentes. Eso es calidad. Porque les dije, pues, se requiere esfuerzo, no es como que ha aprobado y ya no, tienes que esforzarte, tienes que leer, deberíamos ser muchísimo más demandantes. Y politiquería, porque en todo nivel educativo en nuestro país hay pues estas roscas de profesores que entran porque son o amigos, no todos, yo sé que hay muy buenos profesores, yo conozco profesores excelentes, ¿no? Profesores que son profesores no solo de vocación, sino que realmente preparan cada clase y realmente ponen el alma enseñando, ¿no? Y tú tienes que sacarte el sombrero ante esas personas. Pero también es cierta la otra realidad, ¿no? En la misma universidad no hay roscas de docentes, no puedes entrar a ser docente si no eres de la rosca, o no te votan por más que seas malo si eres de la rosca. Lo mismo en los profesores y en el magisterio. Entonces, que la educación se haya movido por temas políticos también ha afectado mucho la aplicación de la ley 070, en el sentido de que cuando estábamos implementando algunas cosas, algunos cambios, si el magisterio decía, no, vamos a marchar, entonces el gobierno decía, no marchen, así va a ser. Ya vamos a marchar, no marchen, así va a ser. Entonces, que es como un niño mimado, digamos, al que le estábamos dando todos sus caprichos. Y como les digo, no es un ataque a los profesores, no es un ataque a los docentes. Yo he tenido muy buenos profesores, he tenido muy buenos docentes y conozco personas realmente entregadas a todo lo que es la educación. Es que el sistema, incluso para los concursos de docentes, no está tan orientado a buscar calidad, no está muy hecho a la rápida, y hay muchos colegios en donde se descuida la calidad de la enseñanza. Es difícil también porque no hay recursos, pero ahí es donde radican las problemáticas. Y bueno, creo que he respondido todas las preguntas. Justicia social. Y justicia social es un término complejo, amplio, que abarca la igualdad de oportunidades, que abarca el cumplimiento de derechos, que abarca esta equidad social que debería haber en toda comunidad, población, sociedad. Partimos de realidades distintas. No, la meritocracia existe, ¿no? O sea, si tú te esfuerzas, te estudias y te rajas y pones así garras y sangre, sudor y lágrimas, puedes salir adelante, ¿no? Si eras de una familia de escasos recursos, puedes mejorar tu situación económica, pero también pesa mucho las diferencias sociales que pueden existir. Y si tú vives en un lugar donde no hay colegios, obviamente estás en desventaja contra un niño que tiene un colegio a su lado, al lado de su casa, y sus papás pueden pagar una educación privada mucho mejor. Si tú no tienes dinero para pagarte una carrera universitaria, estás en desventaja de un muchacho que sí, tus papás le pueden pagar la carrera en una universidad privada que tiene mejores insumos, mejores profesores, mejores docentes, ¿no? Ese tipo de cosas son injusticias, no
no las controlamos, no podemos controlarlas, ¿no? A veces es como, se da, se pasa, ¿no? Algunas veces me decían, la vida es injusta, pero creo que es trabajo de todos, de cada uno, tratar de romper esas injusticias. Buscar la manera de que todos podamos tener esas mismas oportunidades. Puede parecer algo muy idílico, muy utópico en este momento, porque siempre van a nacer niños pobres, siempre van a nacer niños marginados, siempre va, pero y no por eso no vamos a hacer nada, ¿no? Se supone que queremos cambiar las cosas, cambiar la sociedad, entonces podemos desde donde estamos, desde la profesión que escogemos, desde el camino de vida que decidimos tomar, y tratar de romper con esas injusticias. Y eso parte por cumplir los derechos, hacer respetar los derechos y difundir esta información que es crucial, ¿no? Para que se respeten y se ejerzan los derechos, tratar de romper con esta discriminación que existe hacia en cualquier nivel, ¿no? Y demandar, ¿no? Que las situaciones vayan transformándose, vayan cambiando, que por ejemplo, mejore la calidad de educación en lugares donde no es tan buena ahora, ¿no? Eso debería ser una demanda porque eso nos va a ayudar a que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? O sea, como les digo, es bien idílico pensar que todos vamos a tener las mismas oportunidades, pero es una labor que debería ser como algo constante en la vida de todos. Tratar de que la sociedad sea mejor, tratar de nuestro llamado vivir bien, ¿no? De que todos estemos bien, ¿no? Y eso es justicia social, ¿no? No significa que todos vamos a tener todo, no significa que todos vamos a tener igualito, no significa que todos vamos a ser, no sé, abogados. Significa que vamos a buscar que la sociedad esté bien y que el que quiera tener una casa tenga oportunidad de comprársela y que el que quiera tener un carro para trabajar tenga oportunidad de hacerlo y quien quiera estudiar, digamos, una carrera así, un postdoctorado en otro país tenga oportunidad de hacerlo y quien quiera simplemente estudiar algo más rápido pueda hacerlo también, ¿no? Y si una persona de 30 años quiere entrar a la universidad o de 40 años quiere entrar a la universidad, pues no tenga un impedimento para hacerlo, que pueda hacerlo también. Eso es justicia social. Y eso es algo que se tiene que trabajar desde todos. Eso es. Gracias, gracias Iris. Estamos a 4 minutos de las 8. Si podrías comentarnos cuáles son la tarea y actividad de este módulo que has impartido, Iris. De repente hay que empezar a aprovechar este momento para un poco socializar, ¿no? Cuáles son las tareas que se vienen y actividades, ¿no? Que seguramente ya tienes planificado. Claro que sí. Como saben, los sábados se termina, a primera hora del sábado se termina de subir todos los contenidos. La tarea va a ser un ensayo sobre la importancia de la educación. Y obviamente el cuestionario de la semana también, que va a ser un cuestionario de selección múltiple. Van a tener una semana para resolverlo. Recalcarles a todos los participantes que vamos a ser más estrictos. Estamos un poco conociendo la metodología, conociendo las dinámicas del curso. Es por eso que hemos tenido tolerancia estas 3 primeras semanas para que puedan realizar las tareas de golpe. Tienen hasta medianoche de hoy día para poder completar. Hay muchos que me han ido consultando los diferentes problemas que se les ha presentado. Saben que les vamos a dar un apoyo constante. La idea también es que con este curso puedan aprender mejorar sus habilidades digitales y tecnológicas. Entonces, no tengan miedo en preguntar, en escribir. Y como les digo, ¿no? La tarea de este módulo son 2 tareas, el cuestionario y el ensayo sobre la importancia de la educación. Todo se va a habilitar a primera hora de mañana para que lo resuelvan toda la semana. Van a tener hasta el próximo viernes y ahora sí vamos a ser estrictos y quienes no entreguen hasta el viernes, pues ya van a tener penalización en su nota, ¿no? Ya no va a valer lo mismo. Hasta ahora habíamos tolerado que vayan completando porque estamos conociendo la plataforma, conociendo las herramientas digitales, aprendiendo a enviar y todo este tema, pero ya a partir de ahora ya tenemos que respetar los tiempos.
y tampoco para que también no se les acumule el trabajo, porque cada profesor cada semana va a dar nuevos trabajos, ¿no? Entonces, respetaremos y cumpliremos los tiempos y pues pongan ánimo, ¿no? Para todo este proceso es importante. Y aprender también depende mucho de la voluntad de uno, ¿no? Y me alegra mucho que estén aquí. Yo veo ya un grupo de 60 para arriba que están constantes, que están escribiendo, entonces sigan así, no se desanimen, ¿no? Pueden pasar cosas complicadas, ¿no? A veces se vienen trabajos, se chocan clases de la universidad, pero siempre hay maneras, ¿no? Nosotros estamos para apoyar, simplemente no se desanimen.